Y hay que tomar a veces decisiones correctas, y hay decisiones que son erróneas. A mí no me gustan, por ejemplo, las decisiones que ha tomado el gobierno de Israel. Solamente están vacunando a la población judía, pero no a los palestinos, que conviven con ellos. ¿Qué esperan que pase el día que vuelvan a trabajar en la construcción o en otro tipo de actividades dedicadas, relegadas, a las que relegan a la población palestina? Pues no, entonces claro. dirán que los palestinos están contaminando porque no están vacunados. Pero Totalmente. Si es que somos personas y vivimos todos juntos. Totalmente. Y ni hay verdades absolutas cuando a veces ponemos a Israel como ejemplo de, pues mire, usted está enseñando una arista que hace no tan ejemplar a ese país. Exacto. Gracias, Sergi Maicas. A vosotros. 2:11, hablamos ahora de la ansiada inmunidad global que tardará en llegar, conviene ir asumiéndolo, pero es verdad que hay algunos países como Israel que han vacunado ya a más de la mitad de la población. España, por ejemplo, solo ha inmunizado al 3% de la población. Aún así, está muy por delante de otros de sus socios comunitarios como Alemania. Claro, nos preguntamos por qué la carrera por la vacunación circula por el planeta a distinta velocidad, ¿de qué depende tanta desigualdad? Vacunar a toda la población mundial es prioritario. La principal herramienta para frenar la masacre del coronavirus. Más de 2 millones de personas muertas en un año. Y hay 7 modelos de vacunas diferentes en circulación por el mundo. Solo 2 se ponen en España hasta la fecha. Alemania estudia comprar dosis a Rusia y China si Bruselas lo aprueba. Es urgente. Israel lidera el ranking mundial según un estudio de Nuestro Mundo en Datos. El 59% de su población vacunada. Le siguen de lejos los Emiratos Árabes con un 35%, Reino Unido con un 15%, Bahrein un 10,2% y Estados Unidos roza el 10%. España ocupa el 15º lugar con un 3,6%. Mismo porcentaje que Lituania y Suiza. Datos esperanzadores en Israel. Con casi el 60% de su población vacunada ya, caen los contagios e ingresos de ancianos en un país de 9 millones de personas, donde han muerto 4.700 por coronavirus. Ángel Mas, presidente de la Asociación y Comunicación sobre Oriente Medio. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sonsoles. Muchas gracias por tenerme. Se habla ya, señor Mas, del milagro israelí, pero queremos saber cómo lo han hecho, cómo han conseguido ya vacunar a más del 50%, de hecho, al 60% de la población. Sí, y la mitad de ellos ya con una segunda dosis, los contagios bajando, como han dicho. Hay razones específicas, intrínsecas de Israel, y hay otras que se podrían aplicar a cualquier lugar, incluida España. Una es su sistema de salud, que se basa en 4 mutuas privadas sin ánimo de lucro, a lo que los pacientes, los ciudadanos pueden ir. Y lo interesante de este sistema es que las mutuas, que son a la vez aseguradoras de hospitales, buscan recoger datos muy precisos de las personas para trabajar en su salud futura. Claro. Y allí en Israel, además... Sí, perdón. No, iba a decirle que lo segundo es que la compra de vacunas fue rapidísima. En abril ya se estaba negociando la compra de vacunas con las 3 farmacéuticas principales y se pagó un 40% más y se les aseguró de nuevo datos que eran muy interesantes para las farmacéuticas. La prioridad política ha sido absoluta, y luego la ejecución en un país como Israel, acostumbrado a las crisis, pues ha sido ejemplar. No, desde luego, claro, no, quería preguntarles ustedes todo esto de los problemas de abastecimiento que tenemos en otros países, no solo en España, sino en países de la Unión Europea. ¿Ustedes eso no lo conocen en Israel? Bueno, en Israel, como digo, hubo un plan que se llamó Vuelta a la Vida, y lo que sucedió es que, como digo, en abril las autoridades políticas, cuando todavía no había vacunas, están empezando a analizar, se pusieron en contacto con Moderna, con AstraZeneca y con Pfizer para asegurar el suministro, como digo, pagando un 40% más, $28 por vacuna, y además asegurándoles
que la información que les iban a dar era muy importante, y así fue como se aseguró el suministro. Bueno, claro, es que lo de tener un plan y poder ejecutarlo con tiempo suficiente resulta clave. Ya que le tengo a usted, señor Mas, ayer en este programa un microbiólogo, Sergi Maikas, dijo algo con lo que ustedes no están del todo de acuerdo, y quiero que nos lo aclare. Aquí se dijo que Israel solamente está vacunando a la población judía, pero no a los palestinos que conviven con ellos. Dijo, no es exactamente así, ¿no? O directamente no es así. No, no es así. Israel, como bien han dicho en su introducción, es un país de 9 millones de personas, donde la mayoría es judía, pero hay una serie de minorías que tienen los mismos derechos. El 20% de la población de Israel son árabes, y en el proceso de vacunación no ha habido absolutamente ninguna discriminación. El porcentaje de población vacunada judía versus no judía es exactamente igual. Se han priorizado personas mayores o se han priorizado población de riesgo o profesiones de riesgo, pero no, desde luego, por razón del grupo. Otra cosa, como bien dice, son ciudadanos que no sean israelíes, pero le voy a dar 3 datos. El ciudadano 1 millón de Israel que se vacunó es un hito importante, un ciudadano árabe. Los residentes palestinos no israelíes en Israel están siendo vacunados también. Incluso los terroristas palestinos que están en cárceles de Israel por cometer crímenes horribles han sido ya vacunados al 100%. Pues es importante esta matización. Una cosa más, ¿cuándo estará vacunado todo el país? Ahora nos va a decir en una semana y nosotros nos morimos de la envidia, vaya. No, el plan es que todos los ciudadanos de más de 16 años estén vacunados en marzo. Como saben, están vacunando 24 horas al día, 7 días a la semana. Están estableciendo puestos de vacunación como si fueran pues estos centros de comida rápida en las gasolineras. Bajas la ventanilla y te vacunan. Hay apps para pedir hora. Hay un centro logístico nacional. Se envían en cajas refrigeradas. En fin, hay una operación importantísima y esperamos que en marzo ya... Ellos esperan que se haya cortado ya completamente el contagio. Sí, en esencia se ha planificado, como usted decía. El otro día el presidente de Cantabria nos decía, a ver, dígame un estado, un país que lo haya hecho bien, y desde aquí le dijimos, Israel. O sea que, claro, de algunas cosas también tenemos que aprender, evidentemente. Ángel Mas, gracias por estar con nosotros en directo en Ya es Mediodía. Muchas gracias a usted. Gracias. Vamos con una noticia de...